Aquí estamos, de vuelta. El extraño amor de Martha Ivers, una estupenda película. Es del año 1946. Ese año el coronel Perón gana las elecciones a la presidencia argentina y la oposición le tacha de nazi y de fascista. Ese año también dos ingenieros de la empresa Columbia inventan ni más ni menos que el microsurco, que hoy ya es pura arqueología también. Joe Louis retiene su título de campeón de los pesos pesados al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York. Joe Louis es el grande, por los grandes. Vamos, para Estados Unidos no hay nada más que Joe Louis, ni siquiera Joe DiMaggio o alguna otra estrella se le puede ni siquiera acercar. El gobernador de Georgia, un hombre sin ninguna duda muy valiente, Georgia en Estados Unidos, pide que la policía actúe contra el Ku Klux Klan. En Cannes es un buen año de cine, este del 46, se celebra el primer festival y bueno, pues las primeras películas que están allí es La batalla del Rail de René Clément, Breve encuentro de David Lean, Días sin huella de Billy Wilder. Se premió el mejor film de cada uno de los 11 países participantes y así se eligió Breve encuentro, Roma ciudad abierta, Días sin huella y María Candelaria. No están nada mal. Ese año tampoco está nada mal, los Oscars de Hollywood van a parar a una obra maestra absoluta del cine, Los mejores años de nuestra vida de William Wyler. Y ese mismo año el Festival de Venecia premia El hombre del sur de Jean Renoir, Paisa de Rossellini, Les Enfants del Paradis de Marcel Carné, Los verdugos también mueren de Friedland. Menudo año de cine. En Estados Unidos triunfa la novela satírica de George Orwell, Rebelión en la granja. Stalin censura La conjura de los boyardos, segunda parte de Iván el Terrible, del cineasta Einstein. Y bueno, fallece en Londres H.G. Wells, autor de La guerra de los mundos, El hombre invisible y La máquina del tiempo. Rosa Chacel publica Memorias de Leticia Valle. Y Hermann Hesse es el autor que gana ese año el Premio Nobel de Literatura, ni más ni menos el autor del Lobo estepario, entre otras muchas películas. Y ya si queréis vamos a pasar a charlar de El extraño amor de Martha Ivers, de ese arranque especial y tan bonito, todo en negro. Es un arranque en negro con un diluvio cayendo sobre esa casa, sobre unos vagones del tren, cómo se va manteniendo el negro, y sobre uno, yo lo voy a decir ya de salida, de mis planos más bonitos y uno de los mejores que tiene la película, que ni más ni menos es la mano de la niña encendiendo esa vela porque se ha ido la luz, y es la mano de la tía la que está encendiendo. Eso es una transición y un plano realmente asombroso, de una belleza. Además sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Especialmente piensas que es la niña y ves a Judy. O incluso piensas la primera vez que es la mano ya de Bárbara Stanwyck, de la niña años después, ¿no? Pero lo que no puedes es hacer esa elipsis tan bonita, ¿verdad? Eso, yo creo que esta película en la que Milestone, y ya lo hemos dicho, yo coincido con Miguel Marías una vez más, y que sirve de precedente siempre coincidir con Miguel en mi caso, ¿no? Pues que Milestone es uno de los grandes directores, yo no voy a decir ni siquiera subvalorados, probablemente ignorados en el último, y creo que haya grandes monografías dedicadas a él. Hay un gran trabajo de Milestone y seguro que ahora lo vamos a poner de manifiesto, pero hay un enorme guión detrás por parte de Robert Rosen, es decir, una construcción que utiliza los elementos del melodrama, los elementos del cine negro y los elementos de construcción clásica, porque hay zonas casi de cine mudo, por decirlo de alguna manera, al principio de la película, y luego la utilización pues del pasado y del destino, que son elementos pues argumentales clásicos del melodrama y del cine negro, y elementos que aparecen en la película y que dan mucho sentido. Por ejemplo, la cantidad de veces que se va la luz, el terror que tiene la Stanwyck de niña y de mayor a las tormentas. Llueve continuamente en esa ciudad, que da la impresión que es del este, porque viajan hacia o del medio oeste, camino del oeste. Hay un plano, perdona que te interrumpa, cuando ella le lleva a la vista que se suponía que veías, realmente eso es Los Ángeles. Sí. Y de ese plano, yo es de las primeras veces que recuerdo haber visto un coche y la ciudad extendida al fondo. Eso ya lo hemos visto veces en películas, en color. Spielberg lo utiliza con muchísima frecuencia, muy visualmente, ¿no? Y quería decir ya para acabar esos elementos que luego hay algo que está dado muy sutilmente, pero que está muy bien, y es la escalera de la casa, que es en la que prácticamente se inicia y se cierran los acontecimientos, con una transición muy sutil, que eso probablemente sea de Rosen, pero a lo mejor es un criterio de puesta en escena muy difícil saberlo sin las fuentes documentales al respecto, que es el momento en que la Stanwyck vuelve a enseñar la casa a Masterson ya crecido cuando llega. Porque está ahí el orgullo de presentar algo que no era suyo, porque era de su tía al principio, una casa siniestra y que, bueno, está enormemente bien iluminada, ha cambiado la decoración para mostrarle lo que
podría ser su hogar, cosa que aparece al final, ¿no? Con esa escalera, que es un elemento muy definitivo. Yo le digo a Juan que el comienzo de la película tiene de alguna forma un cierto sabor a los Anderson de Orson Welles, y hay un momento muy wellesiano que es el gatito escapándose por la escalera, que recuerda enormemente al gatito del tercer hombre cuando acude a refugiarse en las sombras, que es la manera de identificar el personaje evanescente de Orson Welles, ¿no? No sé, hay como algo del ambiente de como si fueran unos Anderson pervertidos que hubieran triunfado en vez de haber fracasado en esa decadencia de los Anderson, ¿no? ¿Cómo se echa de menos el cine sin escaleras, No, era prodigioso, es un género. Fíjate, William Wyler y todo esto, eso es una maravilla. Vamos a jugar una cosa con lo del guión. A Tarantino, sin modificar el guión para nada, ¿cómo hubiera sido esta película si arranca con la llegada de un tipo como un torrente a una ciudad, se encuentra Elizabeth Edward y de repente intuimos que a esta persona no es bien recibida, la quieren echar y no sabemos por qué, hasta justo el momento cuando están viéndose Los Ángeles y están en el coche, que entonces entraría el flashback en vez del principio y empiezas a descubrir todo. Y cuando tienes esa sorpresa te queda el tercio final, sin modificar absolutamente la estructura del guión. Eso es cine negro puro, Regreso al pasado, y no melodrama más cine negro, desde mi punto de vista. Exactamente. Hubiera sido una modificación de montaje, no es nada más que montarlo en otro lado. ¿Cómo cambia una película por una elección de montaje? Y este es un momento además muy curioso del cine. Es que a mí me gusta buscarle las raíces para ir un poco dándonos cuenta de lo que estamos perdiendo con el cine actual. Esta es una película que es una película Paramount, pero tiene un tono Warner. Sí, sí. Y el tono Warner se lo da que Hal Wallis, que ha sido el hombre clave de los Warner, hasta que se ha cansado de ellos y ha pasado a Paramount. Casablanca, porque él quiso coger el Oscar y entonces no le dejó Jack L. Warner y dijo, me voy. Los Warner tuvieron una primera época hasta los 30, en que Zanuck tomó las riendas, como no le dejaban trabajar bien, Zanuck creó la Fox, se unió y se hizo el principal accionista, y a Wallis le pasa igual. Y entonces esa forma de hacer de la Warner está presente aquí, lo cual demuestra que había una política de estudios en función de una serie de gente. Pero aún así recuerda ese producto Paramount de perdición. Sí, claro. Los exteriores, por ejemplo, las calles de estudio, como tú decías, tienen un tono especial. Esa nocturnidad, porque efectivamente... Los interiores en los bares. Tiene razón, Eduardo, también visto ese detalle de que le enseña la casa de día, porque esta película, como todo el cine negro, parece que el día no existe, siempre es la noche, ya no digamos el caso de ser de mal, ¿no? La noche es y de día pasan pequeñas cosas, pero que contrastan mucho, y esa casa, como dice Eduardo, le enseña otra vivienda, algo de la que ella está orgullosa, porque la ha llenado de luz, mientras que su tía la llenaba de sombras, y ahí eso está maravillosamente, entonces ya, como decía también Fernando, hay un problema maravilloso, y es que Milestone y Rosen recuperan a la famosa ama de llaves de Rebeca para que haga el papel de mala. Bueno, y vamos a explicar también, aunque es evidente que todo el mundo lo ha cogido, que el final de la película es ese plano maravilloso después de la doble muerte, que es magnífico, una mirada de Barbara Stanwyck inmediatamente antes de que ella misma coge con su mano el revólver y se lo aprieta al estómago, que es maravilloso ese plano, ese es un plano de autor. Pero el postizo que hace Byron Haskin es cuando ellos salen de la ciudad y van juntos, felices y contentos hacia una nueva vida. Pero evidentemente yo he leído otra explicación, y es que había una huelga, la primera de las huelgas que se una huelga muy fuerte. Lo explican en la biografía de Barbara Stanwyck. Es decir, había un acuerdo que mientras que durara la Segunda Guerra Mundial no habría huelgas. Ninguna. Y una vez después de la rendición de Japón, del día no sé qué J, ¿no? Pues ya se desencadenaron porque los sindicatos dijeron, ahora hay que empezar a ganar pasta. Hay que empezar a ganar dinero, y empezaron a exigir unas reformas que por otra parte evidentemente habían estado sometidas a una economía de guerra en la que no se podían hacer. Y los estudios, pues por una serie de reclamaciones sindicales, se vieron con una huelga que, por cierto, Warner reprimió, fue uno de los cabecillas, era uno de los elementos más conservadores, ferozmente. Entonces no se podía salir de los estudios Paramount porque el que salía a los piquetes no le permitían volver a entrar otra vez, ¿no? Ahí había dos sectores, y es que la Stanwyck y su marido, entonces Robert Taylor, eran profundamente conservadores, hasta tal punto que Robert Taylor declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas en el 47, no solamente delatando, porque no se trataba de delatar, denunciando a los rojos que había en Hollywood. Milestone era conocido, ya lo habéis dicho en la presentación, por sus ideas izquierdosas, aunque nunca había pertenecido al Partido Comunista, como si era el caso de Robert Rosen.
Bien, pues al final de la película, harto ya de las imposiciones del estudio, de que no recibieran a los representantes sindicales, Milestone salió, se fue a un sitio de estos clásicos que te gusta a ti, que es Oblats, que estaba justamente enfrente de los estudios Paramount, donde se reunían los elementos más izquierdos o más sindicales, y no le dejaron volver a entrar otra vez, y rodó Byron Haskin. Pero mi referencia es que sí estaba en el guión, que eso no es un postizo. Otra cosa es que no le gustara, sino que fue una imposición de Hal Wallis, que dijo: si tú sales del estudio no vas a volver a rodar, y habían dejado eso. O sea que hay, aunque yo también he leído el hecho de que fuera un poco impuesto, y desde luego la película hubiera quedado mucho mejor probablemente si simplemente acaba ahí por las buenas, porque ¿no? hubiera cogido Elizabeth Skoll el autobús, él hubiera quedado el personaje como entraba solo y saliendo solo de una ciudad. Ese personaje solo tiene mucha más entidad si se queda solo.